En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de un grandísimo santo, y viva España, un grandísimo santo español del siglo de oro español, del siglo XVI, cuando nos descubrieron, cuando logró lo máximo de santidad, la enorme cantidad de santos que dio a España en el siglo XVI, y los más famosos, y en las letras y en la ciencia del siglo de oro de las letras de España, San Pedro Claver, San Pedro de Alcántara, disculpe, San Pedro de Alcántara, grandísimo santo, un nivel de penitencia de la orden franciscana pocas veces visto, absolutamente admirable, pero también casi, que me animo a decir, exagero, absolutamente inimitable. Por recordar unos datos, si mi memoria no me falla, creo que no, dormía 1 hora y media por día, y ni siquiera acostado, porque era demasiado regalo acostarse. Dormía o sentado y creo que algunas veces arrodillado, 1 hora y media por día. Fuera de ello, de esos grandísimos santos que nos dio nuestra amada, amadísima Madre Patria, todo un símbolo del antinaturalismo, todo Dios, un santo, todos los santos. San Pedro de Alcántara, todo Dios, todo el régimen de Dios, un gran antinaturalismo, y la epístola que se escogió para este santo también se usa para otros. Es realmente hermosísima, San Pablo a los filipenses, si la leen con atención después, si están interesados en sus casas, toda llena de conceptos de lo que es el régimen de Dios, en contra de esa pobre y poca cosa que somos los seres humanos. Pero hay una frase en particular que me llamó la atención. Saben, y más de una vez lo hemos explicado, que la palabra justicia se utiliza como sinónimo de santidad. Es uno de los sentidos cuando se pone la palabra justicia en la Biblia. Y en este caso, en la epístola, hablando de ser un gran antinaturalista, San Pedro de Claver, porque todo lo hacía centrar en Dios, como corresponde, acá dice San Pablo, y se lo aplican a San Pedro de Alcántara, perdón, sigo confundiéndome, la justicia no la que viene de mí, no mi propia justicia, no la posible santidad, honestidad, practicar las virtudes del puro ser humano, no la supuesta santidad que viene de mí, de mi propia justicia, sino la justicia que viene de Dios, dice el texto, la santidad que viene de Dios, que es la única santidad posible. Por eso quería decir 2 o 3 conceptos de nuevo del naturalismo, para que lo distingan bien. Y Dios mediante no descarto alguna vez, tal vez en los meses que sigan, ya veré cuándo, de volver a predicar y profundizar sobre el naturalismo. El naturalismo entonces es esa doctrina propugnada principalmente por la masonería, principalmente por las luces, por les lumières, que dicen los franceses, el siglo de las luces, el iluminismo francés, que sostiene absurdísimamente y falsamente que el ser humano, con lo que puramente tiene el ser humano, con su pura naturaleza, de ahí viene el naturalismo, es capaz de llevar una vida buena, es capaz de llevar una vida virtuosa, ser un buen hombre. Falso, falsísimo, no falso. El ser humano es nada. Después del pecado original quedamos tan dañados que la única forma, que tiene el ser humano de llevar una vida virtuosa de verdad, y no hipócritamente virtuosa, ya les voy a explicar, la única forma es con el régimen de Dios, con el régimen de la gracia, con el régimen sobrenatural. El ser humano, sin la gracia santificante, algunas obras buenas puede hacer, todas ni por casualidad. Por eso la masonería, el Rotary Club, el Club de Leones, que plantean el ser humano honesto, virtuoso, trabajador, que hacen, son planteos de una especie de virtud naturalista y que encima es hipócrita, digámoslo así. Por empezar, la masonería siempre ha sido la primera en defender el divorcio, gran virtud si te divorcias y te buscas a otro. Cuanto mucho esas instituciones buscan el hombre que, pongamos, que no robe, que sea honesto en su trabajo, que trate de ser un buen profesional, pero casi siempre son las instituciones que fomentan el divorcio, que fomentan que cualquier religión da lo mismo. De hecho, y estoy casi seguro, añísimos atrás, haber leído en los estatutos de alguna de las sedes del Rotary Club que no se puede hablar de religión allá adentro, el hombre por el hombre. Entonces plantean como que puede ser el hombre una persona virtuosa por el puro régimen de la pura naturaleza que tiene, naturalismo, falsísimo. Sin la gracia, el ser humano algunas obras buenas puede hacer,
hacer, todas no, es imposible. O sea, cumplir con la moral solamente se puede con la gracia santificante. El pecado original nos ha dejado una especie de imposibilidad de cumplir la ley moral en su plenitud. Algunas obras buenas se pueden hacer, cumplir de verdad con la moral no, solamente con la gracia santificante. Así hemos quedado por el pecado original. Son planteos entonces falsos e hipócritas, y esas mismas instituciones, repito, algunas acciones virtuosas piden estando a favor del divorcio. Algunas acciones piden estando con que cualquier religión da lo mismo. Algunas virtudes piden, alguna no faltará secta masónica, sin duda que esté a favor del aborto, etcétera, etcétera. Entonces son hipocresías, no se cumple de verdad. No faltarán los masones adúlteros, podemos pensar, no faltarán los masones lujuriosos. Entonces son todas hipocresías del ser humano. El régimen solamente posible de la verdadera virtud y santificación es con Dios. Sin Él no podemos nada. Y en el seminario, que en el primer año, calculo, estoy hablando 25, 26 años atrás, ya somos muy viejos, en el primer año del seminario estudiábamos las encíclicas de los papas condenando la masonería. La masonería siempre ha sido de los planteos naturalistas, falsos también, pero ha sido siempre de los planteos naturalistas. Entonces, solamente con Dios podemos llegar a hacer algo, y si no, no somos nada. Entonces, ¿qué hace el Padre? Entonces, la persona que... yo les decía, el pecado es purísimamente naturalismo. ¿Por qué? Porque es hacer prevalecer el criterio de esta poca cosa que somos nosotros, es hacer prevalecer el criterio de la criatura por encima de lo que me pide Dios, pasar por encima de Dios. Entonces, todo pecado es naturalismo. Pero entonces, Padre, el pecador que no haga ninguna buena acción, no, porque el pecador cuando pecó hizo naturalismo, hizo prevalecer su puro criterio de su pura naturaleza, poca cosa que somos, naturalismo, por encima de lo que pide Dios en el pecado. Pero si el pecador quiere después hacer acciones buenas, y muchas veces el pecador, en esos razonamientos que tenemos los seres humanos, nuestra imperfección, dice, bueno, estaré mal con Dios, estaré en unión libre, pero trato de hacer algún puntito a favor ante Dios, y la gente trata de hacer acciones buenas y mete a Dios en esos razonamientos. Entonces, el pecador al pecar hace naturalismo, pero después cuando quiere hacer algunas obras buenas, para por lo menos tener unos puntos a favor ante Dios, ahí está metiendo de alguna manera en su espíritu el régimen de Dios, y se está saliendo del naturalismo, porque quiere, sí, yo estaré en unión libre, pero voy a tratar de hacer algunas obras buenas, voy a tratar de rezar, porque si no, la cosa se me va a complicar. Ahí vuelve a meter, aún como pecador, el régimen, o un deseo por lo menos, del régimen de Dios, y si sale del puro naturalismo. Pero el que quiere hacer con los planteos masónicos, rotarios o de leones, hacer acciones buenas del hombre y por el hombre, solamente por el hombre, no importa Dios, no importa, o Dios el que yo quiero elegirme, no importa las religiones, lo importante es ser una buena persona, el hombre. La única forma que tenemos de ser de verdad una buena persona es con Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Si no, son pamplinas y son mentiras. Se cumplirán 2 y se fallarán 15, porque así somos los seres humanos. La única forma es con Dios nuestro Señor y su santa religión católica. Conclusión, entonces, aún los pecadores hagan buenas obras. Siempre se ha enseñado que a veces el pecador, en virtud de una buena obra que quiso hacer, Dios le da la posibilidad de arrepentirse y llegar de nuevo a la gracia. Pero las buenas obras, por pura naturaleza, por ser puros hombres, no sirven. Naturalismo no sirve. Ave María Purísima. Si pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.